nivel de los grupos de la célula, en la iglesia y en los puntos de oración. Esta mañana vamos a leer Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, muchas gracias por tu palabra que ha sido leída y ahora va a ser expuesta. Ruego de tu gracia, de tu sabiduría, por tu espíritu, y que a través de tu palabra hoy puedas edificar nuestras mentes, nuestros corazones para cumplir tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, este pasaje es uno de los que se conocen como los pasajes de las leyes casuísticas, que quiere decir que hay un argumento el cual debe cumplirse. Y vamos a analizarlo en lo más posible cada uno de esos versículos, ¿verdad? En el verso 17, como ya leímos, aparece un verbo que es el verbo abrogar. Estuve investigando sobre este verbo y aunque algunas traducciones dicen anular, en realidad este verbo tiene un origen mucho más profundo que anular. Significa derribar o destruir. Viene de una palabra griega que se pronuncia kataluxai, que significa derribar o destruir, y aparece dos veces en ese versículo 17, como ustedes pueden ver. Entonces lo que el Señor está diciendo es que Él no vino para destruir la ley o los profetas, sino que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces hay una afirmación categórica, ¿verdad? Jesús no vino a destruir, Jesús no vino a anular, no vino a quitar ni la ley ni los profetas. Ahora, ¿por qué el Señor hace esa afirmación tan categórica? Que no viene a quitar el cumplimiento de la ley. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos lo estaban acusando a Él de ser un revolucionario, de uno que iba a revolucionar la cultura judía y que iba a poner en peligro todo lo que era el legado de la ley mosaica. Entonces, cuando Jesús hace esta afirmación, es para callarle la boca a los escribas y a los fariseos que decían: este Jesús ahora va a sabotear la ley mosaica. Entonces Jesús dice: un momentito, yo no he venido a derribar la ley de Dios. No, usted se equivoca. Yo he venido a cumplir, sino a cumplir. Y eso produce, por supuesto, ¿no?, todo el escenario que nosotros vamos a mirar en los argumentos a partir del verso 21, que cuando yo le dije, comienza a hablar de la parte moral de la ley. Ahora bien, la ley de Dios es lo mismo hablar de la ley mosaica que la ley de Dios. La ley de Dios tiene tres aspectos fundamentales. Uno es el aspecto moral, el otro es el aspecto social, y el otro es el aspecto moral, el aspecto judicial,
y el aspecto ceremonial. La ley de Dios contiene esos tres grandes aspectos: la parte moral, la parte de la justicia y la parte de los ritos o ceremonias. Y el Señor dijo: yo vine a cumplir los tres aspectos de la ley. Amén. Amén. Por eso, cuando uno comienza a analizar lo que Él dice, el verso 18, es la continuidad de lo que dijo ya en el 17. Jesús dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me llama la atención que la traducción Reina Valera 60 dice ni una jota. En el griego la letra J realmente no existe. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? En el griego, la letra que corresponde allí es la I, así como diría, como la I de nosotros, la I latina esa. Entonces se pronuncia iota, la iota. Y la intención es ni un puntico de una I, ni una tilde, que significa ni un cuernito. Los griegos hacían sus letras así como nosotros, y al final aparecía como unos cuernitos, unos dibujitos al final de la letra, ¿no? Eso está diciendo, miren, ni un puntico de la ley, ni un puntico, que es lo más insignificante, ni un cuernito de una letra dejará de cumplirse. Es decir, ni siquiera lo más mínimo, la más mínima parte, de la ley se perderá. Yo voy a cumplir todo el peso de la ley. Gloria a Dios. Es una afirmación fuerte en ese momento, porque lo está haciendo un hombre. ¿Y quién podía cumplir la ley de Dios? Nadie. Hasta ahora no había un solo hombre que la había cumplido. Por eso él hace esa afirmación tan importante: ni siquiera lo más mínimo, la más mínima parte de la ley dejará de cumplirse. Ni una iota, ni un cuernito de una letra dejará de cumplirse. Gloria a Dios. Ahora, cuando digo que Jesús vino a cumplir los tres aspectos de la ley, es interesante, porque una parte de la ley es la parte moral, y todos los hombres habían cometido inmoralidad. Ahora viene este hombre a decir: yo voy a cumplir los más altos estándares de la ley de Dios. Me voy a comportar a un nivel tal en el cual ningún hombre se ha comportado, la parte moral. ¿Ustedes recuerdan algunos mandamientos que esta mañana citamos de la ley de Dios que tienen que ver con la parte moral? Nómbreme uno, por favor. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás nada de lo que tiene tu prójimo. Wow, cuando el Señor hace esa afirmación, yo me imagino la revolución que había en la mente de los que lo estaban escuchando. ¿Qué hombre es capaz de cumplir todo el peso de la ley en este aspecto moral? Por eso es interesante que cuando la mujer es acusada, ¿recuerdan aquella mujer que fue acusada de adulterio? Y entonces vienen todos los judíos y el Señor le dice: bueno, el que esté libre de pecado, lanza la primera piedra, pues. ¿A qué los estaba llevando él? Al peso de su conciencia, al peso de la moral. Todos ellos no tenían la autoridad, habían perdido la moral. Entonces ninguno osó levantar la mano para matar a la mujer. La ley decía: si cometes adulterio, tienes que morir. Pero ninguno quiso hacerlo. No pudieron hacerlo. Entonces Jesús cumple la parte moral de la ley. También cumple la parte judicial. ¿En qué sentido? Bueno, porque la ley decía
que si un hombre pecaba, tenía que morir ante Dios. El hombre tenía que ir a la muerte. Jesús viene y cumple esa parte en la cruz. En la cruz, cuando nosotros leemos Romanos, vamos a mirar que la justicia de Dios se descargó sobre Jesús. Por eso es que nosotros somos libres de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿No es cierto? El pecador tiene que morir. Entonces Jesús cumple esa parte en la cruz y nos libera del peso de la ley. Entonces cumple también la parte judicial y también cumple la parte ceremonial de la ley, porque todo sacrificio tenía que ser perfecto. Entonces Jesús se ofrece como un cordero perfecto ante Dios. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me llamó la atención esos tres aspectos morales de la ley, esos tres aspectos de la ley. Ahora, en el verso 19, Jesús dice también: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Una cosa es que los judíos, especialmente los fariseos, no se interesaban mucho por el cumplimiento de la parte moral de la ley ni de la parte judicial. ¿Sabe lo que a ellos les interesaba? La parte ceremonial. Por eso eran los ritos, por eso las exigencias de ellos. Cuando vieron a los discípulos que el día de reposo estaban comiendo, y entonces le llamaron la atención: ¿cómo tú permites que tus discípulos coman? No se lavan las manos cuando comen. Y todo era la parte externa. Los fariseos eso les encantaba. Se paraban en una esquina, ¿verdad?, a orar allí para que todo el mundo los viera. Cuando ayunaban, entonces las caras larguísimas, y la gente sabía que estaban ayunando. A ellos les gustaba era la parte ceremonial, la parte externa de la ley. Pero la parte moral, la parte interna, estaba totalmente corrompida. Por eso el Señor levantó su voz y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado, por fuera muy bonito. ¿Te ha visto esos sepulcros de mármol? Oye, ese mármol, lindo y bello ese mármol. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Polvo, puro hueso, pura cosa rara. Jesús fue fuerte contra los judíos. Los judíos, especialmente los fariseos, cumplían eternamente lo ceremonial de la ley, pero se habían olvidado de la santidad, se habían olvidado de la justicia, de los elementos internos de la ley. Los judíos tenían una interpretación y aplicación tradicional de la ley, a su manera. No matarás. Bueno, vamos a ver cómo entendemos ese mandamiento. Comenzaron a buscarle la vuelta, y entonces dijeron: bueno, a los que maten hay que apedrearlos. Diente por diente, ojo por ojo. Está bien. Viene el Señor, y más adelante, cuando ustedes comiencen a leer Mateo 5, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y dice: oíste que fue dicho, estoy leyendo más adelante el verso 22, que si te enojas con tu hermano, ya eres culpable de muerte. La otra parte también dice, más adelante, hablamos de los juramentos, ¿verdad? Lo vimos en la mañana, pero en el verso 38 dice: ojo por ojo y diente por diente. Entonces Jesús comienza a traer la ley y le dice: bueno, ustedes dicen que el mandamiento es no matarás, y el que mate hay que matarlo, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo: perdona a tus enemigos.
¿Cómo revoluciona eso la mente de los judíos? ¿Oíste que fue dicho? No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de muerte. Jesús comienza a bajar la ley y a hacerles entender la parte moral de la ley que ellos no estaban cumpliendo. La parte ceremonial, al que mata hay que exponerlo y matarlo, públicamente, que todo el mundo lo vea. Pero si te enojas contra tu hermano, Jesús dice, ahora tú eres digno de ser muerto. Estaba ubicándolos en el contexto de la parte moral de la ley. Los judíos tenían una interpretación errada y Jesús está trayéndolos a mirar el error de lo que los maestros judíos habían metido al pueblo de Dios. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto en cuanto al Evangelio? Posiblemente nosotros, sin darnos cuenta, queremos cumplir la parte externa del Evangelio, igual que la ley mosaica, la parte ceremonial. ¿Cuál es la parte ceremonial? Me voy a vestir de tal manera que voy a dar a entender a la gente que yo soy un varón de Dios. Una hermana, me voy a vestir de tal manera para enseñar a la gente que yo soy una sierva de Dios. ¿Y la parte moral? ¿Dónde queda? Te puedes vestir como un varón de Dios, pero si no cuidas tu corazón, ¿qué importa cómo estés vestido? Cuando pase una mujer, vas a codiciar. ¿Qué importa que estés vestida como una sierva de Dios, pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Tu lengua? La parte moral. Y muchas veces la iglesia se rige por la parte externa, pero olvida la justicia, la misericordia, el servicio y la verdadera santidad que es del espíritu, del alma y no del cuerpo. No dicen amén, no dicen gloria a Dios. No nos interesa eso, pastor. Y Jesús está diciendo, mira, si una persona, y él está acusando a los judíos, está acusando a los maestros de la ley, porque ¿quiénes eran los que enseñaban? Los maestros de la ley. Nadie podía enseñar la ley, no cualquiera. Había que estudiar a profundidad la ley, el Torá, el Talmud, la ley de Dios. Había que conocerla desde pequeños. Los fariseos eran expertos en citar la ley de Dios. Entonces, él está apuntando hacia ellos cuando dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe. Aparece el verbo pedagogía allí, la pedagogía, enseñar, del griego pedagogía, enseñar, aparece 2 veces. Dice, si alguien quebranta un mandamiento y así enseña, será muy pequeño delante de Dios. Pero si alguien enseña, los hace y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está tirando, con artillería pesada a los maestros de la ley, a los judíos, a los fariseos, a los saduceos y todos los eos que aparecen por ahí. Artillería pesada. Está diciendo en su propia cara, ustedes enseñan a los hombres la ley de Dios, pero ustedes no la cumplen. Ustedes creen que por enseñar la ley de Dios, para que los obligar a los hombres a cumplirla, pero ustedes no la cumplen, ustedes se creen muy grandes en el reino de los cielos. Pero yo quiero decirles a ustedes
que ustedes pueden enseñar la ley de Dios, pero si no la cumplen, ustedes son muy chiquitos ante Dios. Cuando pasaba un fariseo, la gente tenía que apartarse y hacerle reverencia. Él iba, su cosa aquí arriba, la tiara, después aquí cargaba, ¿verdad?, el pectoral allí con unas piedritas, después iba con su incenciario allí, ese fariseo, su larga vestidura, y el pueblo se apartaba, y a ellos les encantaba que el pueblo lo reverenciara. Fue un sobrino que estos días me dijo: mi tío, te voy a confesar algo, yo odiaba a mi abuelo. Muchacho, no digas eso, Dios te perdona. Claro, mi tío, mi abuelo, cuando yo estaba pequeñito, mi abuelo era así, el abuelo era así, tipo grande, corpulento, la mano peluda. Y entonces, cuando le decía: béseme la mano, él decía que no le gustaba besar esa mano peluda. Yo odiaba eso. Cuando mi abuelo se murió, yo di gloria a Dios. Muchachos, el Señor te reprenda, no digas eso. Pero eso es lo que le cantaban a los fariseos, la ceremonia. ¿Qué le encanta al Papa? De la mano, ¿verdad? Al mundo le besa el anillo. Yo digo que a veces la gente le besa el anillo al Papa, pero no es mirando la mano, es mirando el anillo. Oye, ¿cómo hago yo para que llame ese anillo? Pero esa parte es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es grande en el reino de los cielos? ¿El que diga a los hombres que se haga lo que Dios dice? ¿O el que los hace y los enseña? ¿Ah? El que los hace y los enseña, porque tiene dos cláusulas, dos condiciones. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande. No, yo los enseño, no los hace, olvídese de grandeza. Yo los hago, no los enseña, olvídese de grandeza. Tiene dos condiciones. Por eso el Señor le decía a su discípulo: ven acá, ustedes ven que los fariseos dicen: hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto de la ley de Dios. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos viven. ¿Ven? Hagan lo que ellos dicen, porque eso es verdad, lo que ellos están diciendo es de parte de Dios, pero no vivan como ellos hacen. Ese es el problema de los fariseos. Querían imponer a los demás la ley de Dios, pero ellos no querían llevar la ley de Dios. Por eso el Señor los acusó, les dijo: mire, ustedes filtran la menta y el comino, pero el camello se lo tragan completo, acusando a los que no cumplían la ley del Señor. Y habían engañado al pueblo de esa manera. Por eso esta parte del verso 19 nos debe hacer reflexionar que hay una diferencia entre quebrantar y enseñar y hacer y enseñar. El que la quebrante y enseñe no tiene ningún valor ante Dios, pero hacerla y enseñarla tiene gran valor ante Dios. ¿Usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Entonces enseñe la ley del Señor y cúmplala también. Amén. A los maestros de la ley, que solo cumplían el aspecto ceremonial, Jesús les reprocha su falta de moral y de justicia, porque ante los ojos de Dios ellos se creían grandes, pero en realidad eran muy pequeños. Dios demanda de nosotros que vivamos no un evangelio externo como los fariseos ante los ojos de los hombres para que los hombres nos vean, sino un evangelio interno. La parte moral, la parte de justicia del evangelio es lo que Dios desea de nosotros. Amén. Los escribas y fariseos, por su falta de justicia, no entrarían en el reino de Dios. ¿No lo dijo Jesús? Dijo, verso 20: porque yo les digo a ustedes que si la justicia de ustedes
no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por un lado está diciendo, los fariseos no van a entrar al reino de Dios. Y por otro lado está diciendo, si ustedes siguen lo que ellos practican, ustedes tampoco van a entrar. Necesito que la justicia de ustedes sea más grande que la justicia de los fariseos. Dios demanda de nosotros que vivamos un evangelio interno. Amén. No a los ojos de los hombres. La naturaleza del reino tiene como demanda la práctica de la humildad, el servicio, la santidad y la justicia. Esto es lo que Dios nos pide que practiquemos, que nosotros vivamos. Ahora, ¿es posible tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, como el Señor nos lo pide? Porque Él está diciendo en el verso 20, porque yo les digo a ustedes que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, olvídense del reino. Eso nos debe preocupar. Eso nos debe preocupar. Señor, ¿es mi evangelio un evangelio externo para ser visto por los hombres? ¿O es mi evangelio un evangelio donde hago un esfuerzo por cultivar el servicio, la justicia, la práctica de la misericordia, la práctica de la santidad? ¿Cómo reacciono yo cuando me entero que otros hermanos han caído en falta? ¿Acudo al evangelio externo para decir, ese hermano tiene que ser disciplinado y echado fuera de la iglesia? ¿O acudo a mi evangelio interno para decir, oye, Dios tenga misericordia de ese hermano? Porque, y si hubiera sido yo, ¿cómo reaccionamos nosotros, hermanos, a nuestra justicia? ¿Cómo reaccionamos en cuanto al servicio? ¿Nos encanta hacer que nos sirvan a nosotros? Ay, no me suena la mano. Biblia, ábreme la Biblia. Silla, por favor. La agüita así para el pastor, por favor. Y si Dios nos pide que sirvamos, ¿qué hacemos? Estamos muy ocupados, estamos muy atareados en nuestras cosas. ¿Quiere la misericordia de la iglesia? La misericordia externa. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor está contigo. El Señor te va a proveer. El Señor te va a bendecir. Y tú tienes allá 4 paquetes de harina pan, bandido. ¿Por qué no le das todo a tu hermano? Porque te va a faltar. Ay, ese hermano está pasando por una situación difícil, pastor. Una situación terrible. Una situación que hay que orar. Una situación que Dios tenga misericordia. Y tú que puedes ayudarla. ¿Dónde está el evangelio interno de la misericordia? Ese era el problema de los fariseos. Encantaba la cosa externa, pero lo interno lo habían perdido. Por eso, mis amados hermanos, si nuestro evangelio, que Dios tenga misericordia de nosotros, si nuestro evangelio es un evangelio externo, yo no quiero hacer la pregunta, pero la afirmación dice, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Por eso yo digo, es posible tener una justicia mayor a los escribas, mayor que la de los escribas y fariseos. Para el hombre es imposible, porque nuestro corazón es egoísta y nosotros no ayudamos de nosotros como ayuda el mundo, a menos que el mundo tenga un beneficio. En el mundo la gente ayuda a la gente porque siempre tiene un interés, casi siempre. Ayudo a mi hijo porque es mi hijo. ¿Y por qué no ayudas al hijo del otro? No, ese no es mi hijo, este sí es mi hijo. Y esta es mi hija y me duele, es verdad. Por eso yo la ayudo. ¿Cuál es el interés? Es tu hijo y es tu hijo.
Ayuda a fulano, porque ese es tu esposo, porque es el primo. Oye, si tuvieras un negocio, ¿verdad? Metieras a toda la familia, seguro, porque eso es ayudar a los hermanos, a la familia. El que le tira a su familia se arruina, dice un dicho. Lo difícil es saber que en la iglesia hay hermanos con necesidades, con problemas, pero quizá por la falta de acercamiento, de cultivar una relación, nos cuesta ayudarlos más que a otros. Pero ese es el que tú tienes que ayudar. No el que te da palmaditas en el hombro, no el que te dice que tú eres chévere, que tú eres bueno, que oye, tremendo ese varón, tremenda esa hermana. No, al que no te sirve, al que no te da nada, al que no te saluda, a ese es el que tienes que ayudar, para que tu justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque el que me ayuda es como dice el Señor. Bueno, ¿qué sentido tiene ayudar al que me ayuda? Es verdad, debemos ayudar al que nos ayuda, pero no hay recompensa para nosotros en ese sentido. Jesús dice, si tú amas al que te ama, ¿cuál es el problema? Bueno, también el mundo hace eso. Pero si tú amas al que te odia, la justicia, mi hermano, la justicia del Evangelio, no es fácil. Pero por la gracia de Dios, aleluya, Jesús cumplió todos los aspectos de la ley y nos liberó de ella. Ahora podemos, en la gracia del Espíritu Santo, sí podemos vivir una vida de servicio hacia nuestros hermanos, vivir una vida de justicia y los estándares de santidad que muchos a veces tratan de alcanzar en lo externo, como aquel que se cortó el miembro porque él quería ser santo. Entonces dijo, bueno, como no puedo, no lucho, Señor, con la codicia, lucho con los deseos impuros,